Anteriormente vimos que el aparato digestivo está formado por dos conjuntos de órganos, el tubo digestivo y los órganos anexos. Los alimentos van a ingresar al tubo digestivo por la boca, posteriormente mediante la difusión van a pasar al estómago atravesando la faringe y el esófago. Ya en el estómago, el bolo alimenticio se va a convertir en un líquido que se llama quimo. Este quimo va a pasar paulatinamente ante el intestino. En la región abdominal tenemos dos glándulas exócrinas anexas, que son el páncreas, que va a secretar jugo pancreático, y el hígado, que va a secretar la bilis. Esta puede almacenarse en la vesícula biliar. Ambos productos de secreción van a realizar la digestión química en el intestino delgado. El intestino delgado comienza en el esfínter pilórico y se abre en el intestino grueso. Tiene un diámetro aproximado de unos 2,5 centímetros y una longitud de unos 3 metros en una persona viva, que pueden ser hasta 6,5 metros en un cadáver. Tiene tres regiones: el duodeno, que mide unos 25 centímetros, el yeyuno, que es un tubo con forma de C, que mide 1 metro aproximadamente, y el ilion, que es la parte más grande, que mide 2 metros. Se va a unir al intestino grueso por la válvula ileocecal. La pared está compuesta por las mismas 4 capas que venimos viendo: una mucosa formada por un epitelio cilíndrico simple con varios tipos de células. Vamos a poder diferenciar una célula absortiva, que es la que va a digerir y además va a absorber nutrientes del quimo; las células caliciformes, que secretan un moco. Estas forman la parte principal del epitelio. Todo esto va a estar apoyado en una membrana basal y vamos a encontrar la muscularis mucosae. La mucosa va a contener varias hendiduras revestidas por epitelio glandular, que son las glándulas intestinales o criptas de Lieberkühn. Estas van a secretar el jugo intestinal y además van a presentar las células que ya hemos mencionado y otros tipos distintos, que son las células de Paneth, que secretan lisozima y fagocitan, y también las células enteroendocrinas, que van a ser de 3 tipos según el producto de secreción: las células S, que liberan secretina; las células CCK, que liberan colecistoquinina; y las células K, que liberan el péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. La membrana basal va a contener tejido conectivo areolar y vamos a encontrar también MALT y ganglios linfáticos solitarios. En cuanto a lo que es la submucosa, presenta glándulas duodenales o glándulas de Brunner, y la muscular consiste en 2 capas de músculo liso, una externa longitudinal gruesa y una interna circular. Todo esto está cubierto por la serosa, que es peritoneo. La pared va a presentar características estructurales que van a facilitar los procesos de digestión y absorción. Las primeras que vamos a mencionar son los pliegues circulares, que son pliegues de la mucosa y de la submucosa que miden aproximadamente unos 10 milímetros de largo y comienzan en la porción proximal del duodeno, aumentando la superficie de absorción y haciendo que el quimo tenga que describir un trayecto circular en lugar de moverse en una línea recta. Otra adaptación son las vellosidades, que son proyecciones a modo de dedo de la mucosa, que miden entre 1 milímetro y medio milímetro de largo, y estas aumentan notablemente la superficie de epitelio que está disponible para la absorción y la digestión, otorgando al intestino un aspecto aterciopelado. Cada vellosidad va a estar cubierta por epitelio y va a tener un núcleo de lámina propia, dentro del que vamos a encontrar una arteriola, una vénula, una red capilar y un vaso quilífero.
Los nutrientes absorbidos por las células epiteliales van a pasar por la pared de los capilares o del vaso quilífero a la sangre o a la linfa respectivamente. Y por último, las células van a presentar proyecciones en la membrana apical llamadas microvellosidades. Estas van a formar una línea denominada ribete en cepillo, que aumenta también enormemente la superficie de la membrana plasmática y contiene además muchas enzimas para aumentar, con funciones, digamos, digestivas. El intestino va a secretar el jugo intestinal, que tiene un pH de 7,6 aproximadamente, y va a proveer un medio líquido que va a colaborar con la absorción de las sustancias del quimo junto con el jugo pancreático. Las enzimas que sintetizan las células del ribete en cepillo quedan en la membrana plasmática de las células absortivas, por lo que parte de la digestión se va a producir sobre la superficie justamente de estas células. Entre estas enzimas vamos a encontrar 4 enzimas que digieren los hidratos de carbono, que son la alfa-dextrinasa, la maltasa, la sacarasa y la lactasa. Enzimas que digieren las proteínas, que son las peptidasas. Enzimas que digieren los ácidos nucleicos, que son las nucleosidasas y las fosfatasas. Además, cuando se descaman las células, se van a romper liberando las enzimas. En cuanto a lo que es la digestión, en el intestino delgado se van a presentar los dos tipos, la mecánica y la química. La digestión mecánica presenta dos tipos de movimiento. La segmentación es uno de ellos, que consiste en la contracción localizada, es una contracción localizada de mezcla que se da en el duodeno, que lo que hace es mezclar el quimo con los jugos intestinales y poner las partículas del alimento en contacto con la mucosa para que sea absorbida. Va a comenzar con la contracción de una porción de fibra muscular circular y cuando esa se distiende se va a contraer las fibras musculares cercanas. Esto lo que va a hacer es ir dividiendo, va a ir segmentando al intestino de manera tal que el quimo se mueva de atrás hacia adelante de manera repetida. Cuando ya se han absorbido la mayor parte de los nutrientes, o se han digerido, mejor dicho, la mayor parte de los nutrientes, va a comenzar la peristalsis, que acá tenemos un tipo especial que es el complejo motor migrante. Esto lo que hace es llevar el quimo hacia adelante. El quimo va a permanecer en el intestino delgado entre 3 a 5 horas. Los dos tipos de movimientos están controlados por el plexo mientérico. En cuanto a lo que es la digestión química, el quimo que llega al intestino ya contiene hidratos de carbono, proteínas y lípidos que están parcialmente digeridos, y lo que va a pasar acá es completar la digestión con la acción conjunta del jugo pancreático, el jugo intestinal y lo que sería la bilis. Las dos fases digestivas van a tener como objetivo final convertir las sustancias alimenticias en moléculas que puedan atravesar la membrana de las células epiteliales. Estas moléculas van a ser monosacáridos para los hidratos de carbono, que son la glucosa, la fructosa y la galactosa, aminoácidos simples para las proteínas, o también pueden ser di y tripéptidos, y ácidos grasos para los lípidos, también puede haber monoglicéridos y glicerol. La absorción la vamos a definir como el paso de los nutrientes desde la luz del tubo digestivo hacia la sangre o la linfa. Y se puede producir por difusión, ya sea simple o facilitada, por ósmosis o por transporte activo. En el intestino delgado se van a absorber aproximadamente el 90% de los nutrientes que ingerimos. La absorción de los monosacáridos se puede dar por transporte activo, que por lo general es un transporte activo secundario acoplado al transporte de sodio, esto es para la glucosa y la galactosa, o por difusión facilitada para la fructosa. Aproximadamente, no aproximadamente, vamos a absorber todos
los hidratos de carbono de nuestra dieta, excepto la celulosa, que es un material que no es digerible. No es digerible para nosotros, ¿no? Después los aminoácidos se van a absorber por transporte activo en el duodeno y en el yeyuno principalmente. Cada aminoácido va a tener un tipo diferente de transporte activo, y también en esto se va a incluir el transporte de las proteínas que formaban parte de los jugos intestinales o de las células muertas que han sido degradadas. Los aminoácidos se pueden transportar por transporte activo para ellos mismos o transporte activo secundario ligado al sodio, y los dipéptidos y los tripéptidos por transporte activo secundario ligado a los iones hidronios. Después, ya para pasar al vaso sanguíneo, van a ir por una difusión. Y por último, los lípidos se van a absorber por difusión simple para los ácidos grasos de cadena corta. Aproximadamente el 95% de este tipo de lípidos se transporta en la sangre junto con los aminoácidos y los hidratos de carbono. Pero ya los lípidos de cadena larga, los ácidos grasos de cadena larga y los monoglicéridos necesitan de la colaboración de las sales biliares para su absorción. Estas los van a rodear formando unas pequeñas esferas que se llaman micelas. Estas micelas van a llevar al ácido graso hacia el ribete en cepillo, donde se va a mover al interior de la célula absortiva. Ya adentro de las células, estos ácidos grasos se van a reconvertir en triglicéridos y se van a agregar como glóbulos junto con los fosfolípidos y el colesterol también. Ya todo eso lo que va a formar son los kilomicrones. Los kilomicrones van a dejar la célula absortiva por exocitosis y van a ingresar en los vasos quilíferos, no a la sangre. Van a ir por los vasos quilíferos hacia los vasos linfáticos, pasando por allí hasta llegar al conducto torácico, entrando la sangre en la vena subclavia izquierda. Aproximadamente a los 10 minutos después de haber sido absorbidos, los lípidos ya han sido completamente removidos de la sangre, tanto por el hígado como por el tejido adiposo. En cuanto a lo que es la absorción de agua, en el intestino delgado se va a absorber alrededor de 8 litros de agua por día. Recordemos que cuando hablamos de absorción de agua, no solamente es el agua que estamos ingiriendo, sino también es el agua contenida en las salivas y en las diferentes secreciones, el jugo gástrico, el jugo pancreático, el jugo intestinal y demás. Y la absorción del agua se realiza por ósmosis. Vamos ya con la última parte, que es el intestino grueso, que es la porción terminal del tracto gastrointestinal justamente. Sus funciones van a ser completar la absorción de los nutrientes, va a producir algunas vitaminas y va a formar y expulsar las heces. El intestino grueso mide alrededor de 1,5 metros de largo y unos 6,5 centímetros de diámetro. Vamos a poder diferenciarlo en 4 regiones estructurales. La primera parte es el ciego, que se encuentra por debajo del esfínter ileocecal. Es una pequeña bolsa de unos 6 centímetros de largo que tiene una estructura enrollada de 8 centímetros que está adosada a él, que es el apéndice vermiforme. El ciego se va a continuar hacia arriba con el colon, que es la segunda estructura, que se va a dividir en el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoides. Este a su vez se va a conectar con la tercera región, que es el recto, que son los últimos 20 centímetros aproximadamente del tubo digestivo, corre de manera anterior al sacro. Y por último, los últimos 2 a 3 centímetros forman el conducto anal, en cuyo orificio externo, que es el ano, vamos a encontrar un esfínter anal. Este va a estar formado por 2 partes, el esfínter anal interno, que es músculo liso de contracción involuntaria, y el esfínter anal externo, que es músculo esquelético
de contracción voluntaria, lo que permite un control voluntario de las deposiciones. Estos esfínteres lo que hacen es mantener cerrado el ano, excepto durante la eyección de las heces. En cuanto a lo que es la pared, tiene 4 capas, una mucosa que está formada por un epitelio cilíndrico simple, con una lámina propia o membrana basal de tejido conectivo areolar, y tiene también su muscularis mucosae. El epitelio tiene células absortivas que absorben agua y células caliciformes que van a secretar moco. El moco lo que hace es lubricar el paso de todo el contenido colónico. Estas células se van a localizar en las criptas de Lieberkühn también, que se extienden a todo lo ancho de la mucosa. La membrana basal va a presentar ganglios linfáticos solitarios. En cuanto a lo que es la submucosa, es tejido conectivo areolar, y la mucosa tiene una capa de músculo longitudinal y una circular interna. Todo esto va a estar rodeado por la serosa. Aquí se va a producir la digestión mecánica y la digestión química. La digestión mecánica se da cuando las sustancias atraviesan la válvula ileocecal, van a comenzar los movimientos. Un movimiento característico que ocurre en el intestino grueso es la propulsión austral. Esta es la contracción de las paredes luego de la distensión provocada por la acumulación de quimo, y lo que hace es impulsar este quimo hacia la siguiente austra. Y también vamos a encontrar peristaltismo. En cuanto a lo que es la digestión química, se lleva a cabo mediante la actividad de bacterias que habitan el colon. Estas van a fermentar los hidratos de carbono, liberando gases, hidrógeno, dióxido de carbono y metano, que cuando hay una acumulación de estos se despiden en forma de flatulencia. También van a degradar los restos de aminoácidos. Estos los van a transformar en indol, en escatol y sulfuro de hidrógeno y otros ácidos grasos más simples. Estos son los que los dos primeros, especialmente lo que es el indol y el escatol, van a ser los que le van a dar el olor característico a las heces. La absorción, como ya dijimos, lo que se absorbe principalmente es el agua, aproximadamente 1 litro, cerca de 1 litro de agua, pero también se absorben algunos iones y vitaminas. El quimo va a permanecer en el intestino grueso entre 3 a 10 horas y se va a ir haciendo sólido, o sea, cada vez más sólido debido justamente a esta absorción de agua. En cuanto a lo que es el reflejo de defecación, se va a producir en respuesta a la distensión de la pared rectal. Los receptores van a enviar impulsos nerviosos sensitivos a la médula espinal, y la respuesta de esta va a ser contraer los músculos longitudinales rectales, lo que va a provocar que el recto se acorte, aumentando la presión en su interior. Esto provoca la apertura del esfínter anal interno, junto con la contracción del diafragma y los músculos abdominales. Y esto va a ser todo estimulado por sistema nervioso parasimpático. El esfínter anal externo se va a controlar de manera voluntaria, como ya dijimos, y si lo relajamos se va a producir la defecación. En cambio, si se contrae, la defecación se demora, y en ese caso la materia fecal va a volver, las heces van a volver al colon hasta que venga una nueva onda de peristaltismo en masa. La digestión tiene 3 fases. Una fase cefálica, que es producida por el olor de la comida, o cuando vemos una comida, o simplemente cuando pensamos en una comida que nos gusta mucho, y obviamente por el sabor también, que lo que hace todo esto, todos estos estímulos van a activar los centros neuronales de la corteza cerebral, el hipotálamo y el tronco encefálico, que van a activar al nervio facial y al nervio glosofaríngeo. Estos nervios van a estimular la secreción de saliva.
El nervio vago va a estimular a las glándulas gástricas, es decir, que todo esto lo que hace es preparar la boca y el estómago para recibir a los alimentos. La segunda fase es la fase gástrica, que está regulada por mecanismos neurales, pero también por mecanismos hormonales, y lo que hacen es promover la secreción y la motilidad. La regulación neural es por el estiramiento de la pared, entonces los receptores van a ser estimulados y después por retroalimentación negativa se va a ir produciendo todo este movimiento. Y la regulación hormonal es por la secreción de gastrina que está realizada por las células G. Recordemos que esto lo que hace es estimular la secreción de jugo gástrico. Y la última fase es la fase intestinal, que lo que hace es promover la digestión continua de los alimentos y evitar que el duodeno se recargue. Tiene también una regulación neural y una regulación hormonal. La regulación neural lo que hace es provocar el reflejo enterogástrico que inhibe la estimulación parasimpática para inhibir la motilidad gástrica y cerrar el esfínter pilórico, disminuyendo el vaciamiento gástrico. Y la regulación hormonal está mediada por la colecistoquinina, que estimula la secreción de jugo pancreático y la contracción de las vesículas para liberar la bilis. También va a relajar el esfínter de Oddi para permitir la entrada de los jugos justamente al intestino y va a disminuir el vaciamiento gástrico. La secretina lo que hace es estimular la liberación del jugo pancreático y lo que hace el jugo pancreático es amortiguar el ácido del quimo. También inhibe la secreción de jugo gástrico y promueve el crecimiento y el mantenimiento del páncreas, eso es la enzima. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado y los veo en